A continuación, vamos a evaluar lo que es la frecuencia cardíaca máxima de mi primer paciente, aplicando distintas fórmulas. Primero vamos a aplicar la fórmula de Fox y Haskell, la fórmula de Tanaka, la fórmula de Gehling, la fórmula de Carbonell. Para esto vamos a dar una breve explicación de cada una de esas fórmulas. La fórmula de Fox y Haskell solamente se va a centrar en personas que tengan alrededor de 40 años exactos, para ser muy precisos. No se puede aplicar en personas mayores de edad, ni menores, ni en niños, porque el resultado va a variar. La fórmula de Tanaka se va a utilizar en cualquier tipo de personas, ya que esta fórmula es mucho más exacta. También se va a aplicar la fórmula de Gehling y la fórmula de Carbonell. Perfecto. Ahora vamos, primero, para poder a sacar los resultados, vamos a medir la frecuencia de reposo de nuestro primer paciente. Vamos a utilizar el pulsaoxímetro o el oxímetro para medir la frecuencia cardíaca de mi paciente. Se lo colocamos en el dedo índice y le vamos a medir la frecuencia. Ya, perfecto. En el caso de mi paciente, su primer resultado en estado de reposo fue 92. Vamos a utilizar este parámetro o esta respuesta para poder realizar nuestras fórmulas. La primera fórmula que vamos a aplicar es la fórmula de Fox y Haskell, que primero va a consistir en medir la frecuencia cardíaca máxima, que va a ser igual entre 220 menos la edad del paciente. En este caso, mi paciente tiene 23 años y da como resultado 197. Esto es en la fórmula de Fox y Haskell. La siguiente fórmula, que es la de Tanaka, que de igual manera vamos a ubicar la frecuencia cardíaca máxima, va a consistir en medir 208 menos 0.7, que va a ser por la edad. Aquí se va a aplicar en cualquier persona, que dio como resultado 191.9. Ahora vamos a aplicar la fórmula de Gehling, que de igual manera, a diferencia de la fórmula de Tanaka, solamente va a variar un número, que es 207 menos 0.7 por la edad, que es 190.9, solamente varía un número. Acá hay una gran diferencia, ya que la fórmula de Fox y Haskell no es tan exacta, ya que solamente, como lo mencioné en un principio, esto abarca solamente a personas de 40 años, y en el caso, sus resultados se van a ver alterados, a diferencia de la fórmula de Tanaka, que se puede evaluar en cualquier tipo de persona. Ahora, para poder evaluar la fórmula de Carbonell en ese tipo de paciente, primero vamos a medir la frecuencia cardíaca máxima, que ya lo tenemos, que es el resultado de la fórmula de Tanaka, que es 191.9, menos la frecuencia cardíaca de reposo, la frecuencia cardíaca que medimos en un inicio, que fue de 92, por el porcentaje de entrenamiento, que en este caso lo vamos a subdividir la frecuencia cardíaca de entrenamiento al 70 y al 85%, más la frecuencia cardíaca de reposo, que es 92. En la frecuencia cardíaca de entrenamiento al 70%, mi paciente dio como resultado 161.63. Esto fue en el 70%. Ahora, y en el 85% dio como resultado 176.91. Esto fue el 85%. Esto fue mi frecuencia cardíaca de entrenamiento. Entonces, la frecuencia cardíaca de entrenamiento de mi paciente fue de 160 a 175 latidos por minuto. En mi paciente lo vamos a ubicar en la zona 2, ya que esto es lo más común en cualquier tipo de población. Ahora estoy con mi segunda paciente para hacer la evaluación de la frecuencia cardíaca máxima, de igual manera aplicando las cuatro fórmulas, que es la fórmula de Fox y Haskell, la fórmula de Tanaka, fórmula de Gehling y fórmula de Carbonell. De igual manera, haciendo un breve resumen, la fórmula de Fox y Haskell solamente va a aplicar en personas de 40 años, ya que si se aplica en personas mayores a 40 años o menores de 40 años,
el resultado va a ser totalmente diferente, no va a ser tan exacto. La fórmula de Tanaka, su aplicación es en cualquier tipo de persona, de igual manera la de Gehlich y la fórmula de Carbone. Comencemos. Primero vamos a pedirle al paciente, aplicando la fórmula de Fox y Haskell, es la frecuencia cardíaca máxima, vamos a medir 220 menos la edad de nuestro paciente, que es 27 años, que nos da como resultado 193. Y acá podemos apreciar que 193, esto va a variar en los resultados de las siguientes fórmulas. Por ejemplo, en la fórmula de Tanaka tenemos 208 menos 0.7 por la edad de nuestro paciente. En este caso nos da 189.1. Vemos que hay una gran diferencia entre la fórmula de Fox y la fórmula de Tanaka. Los resultados varían. De igual manera, aplicando la fórmula de Gehlich, nos da un resultado de 188.1. Estas dos fórmulas, sus resultados son muy casi iguales, a diferencia de la fórmula de Fox y Haskell, que como lo mencioné, mi paciente tiene 27 años y su fórmula varía totalmente. De igual manera, vamos a aplicar la fórmula de Carbone, es medir la frecuencia cardíaca expiratoria, que va a ser igual a la fuerza cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo por el porcentaje de entrenamiento más la frecuencia cardíaca de reposo. En la primera frecuencia cardíaca de entrenamiento aplicado al 70% nos da un resultado de 156.37 y la frecuencia cardíaca de entrenamiento aplicado al 85% nos da como resultado 162.73. Ahora, redondeando en múltiplo de 5, tenemos el resultado de 155 a 170 latidos por minuto. Ese es nuestro resultado de la frecuencia cardíaca de entrenamiento de nuestro paciente. Ahora, ¿en qué zona lo podemos apreciar que está nuestro paciente? Nuestro paciente se encuentra en la zona 2, ya que está en la población general. En este tipo de población tenemos a las personas comunes que hacen actividades de la vida diaria comunes, como ser ama de casa, ir al trabajo y así sucesivamente. Bueno, gracias. Ahora estoy con mi tercer paciente para aplicar la frecuencia cardíaca máxima, de igual manera aplicando los cuatro tipos de fórmula de Fox y Haskell, la fórmula de Tanaka, la fórmula de Gehlich y la fórmula de Carbone. Ya tenemos el resultado de su frecuencia cardíaca de reposo de mi paciente, dio como resultado 65, y aplicando primero la fórmula de Fox y Haskell, 220 menos la edad de mi paciente nos da como resultado 168. Aplicando de igual manera, el resultado va a ser un poco variado a la fórmula de Tanaka. La fórmula de Tanaka, 208 menos 0.7 por la edad, da como resultado 171.6 y la fórmula de Gehlich da el resultado 170.6. A diferencia de mis otros demás pacientes que tenían una edad más joven, y los resultados de Fox y Haskell y de Tanaka y de Gehlich variaban, eran totalmente distintos, pero en este caso podemos apreciar que son casi similares. La diferencia son solamente unos 2-3 puntos de diferencia, ya que es por la edad del paciente. En la fórmula de Carbone, para evaluar la frecuencia cardíaca de entrenamiento, aplicado al 70%, que es la frecuencia cardíaca máxima, menos la frecuencia cardíaca de reposo, que es 65, por el porcentaje de entrenamiento, 0.70 más la frecuencia cardíaca de reposo, aplicado al 70% nos da como resultado 138.92 y la frecuencia cardíaca de entrenamiento al 85% da como resultado 154.76. Redondeando en múltiplo de 5, da como resultado que la frecuencia cardíaca de entrenamiento es 140 a 155 latidos por minuto. Ese es el resultado de mi paciente. Son los resultados tanto de la fórmula de Fox y Haskell, la fórmula de Tanaka, la fórmula de Gehlich y la fórmula de Carbone aplicado al 70 y al 85% de entrenamiento. Ahora, ¿en qué zona podemos ubicar a mi paciente? Podemos ubicarlo en la zona 2, ya que pertenece a la población general que realiza sus actividades de la vida diaria normal, del trabajo, actividades de la casa y actividades laborales. ¿Listo? Eso sería todo.